¿verdad? Pues puedan ir copiando, pues, y si no, pues, luego, pues, ustedes en su tiempo lo hacen, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar a hablar de los convertidores de CDC porque el enfoque es el convertidor tipo chopper, se llama, ¿verdad? Pero el tipo chopper hay variedad, entonces ahorita vamos a entrar en materia con los convertidores, ¿verdad? Ya saben ustedes que son circuitos electrónicos de potencia que me van a transformar un voltaje de corriente continua en otro nivel de tensión de corriente continua, ¿sí? Esa es la generalidad de los convertidores. Un método para convertir un voltaje DC a otro valor más bajo consiste en utilizar un regulador lineal. Por ejemplo, en electrónica se ocupan los famosos reguladores de voltaje, ¿verdad? Los cuales pues se le suministra un rango de voltaje para que pueda operar y él pues dependiendo de la hoja de datos pues te puede suministrar un voltaje constante a su salida, ¿verdad? Siempre y cuando lo alimentemos con el voltaje necesario y pues le hagamos un arreglo. Si nosotros quisiéramos un regulador variable, pues le hacemos un ajuste con una resistencia fija y un potenciómetro. En este caso podría ser un potenciómetro fijo y pues con eso ya tendríamos un ajuste de un regulador lineal, ¿verdad? Pero estoy hablando de eso que es muy básico, ¿verdad? Es parte muy electrónica. Entonces acá ya vemos con las partes industriales, pues como es acá, este circuito consta a veces internamente de un transistor, el cual opera una región de saturación y corte, porque estamos hablando de convertidores pues que lo hacen de forma conmutada, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con la región de saturación y de corte. Pero a la misma vez, pues el transistor se está comportando como una resistencia variable, la cual me permite variar el valor del voltaje. Entonces, lo que les expliqué anteriormente es una forma de reducir la tensión y de regular el voltaje en la salida, pero es muy simple, ¿verdad? Como se lo expliqué, ya ustedes ya lo manejan. Presenta muy baja eficiencia, pues eso, si venimos y le aplicamos una etapa que requiere bastante eficiencia, ¿verdad? Precisión, etcétera, etcétera, pues ya que todo esto va a presentar una pérdida de potencia en el transistor, es alta, por lo cual el circuito es bastante ineficiente. En los temas anteriores, cuando los dispositivos rectificadores, ¿verdad? Parte del transistor, otros elementos que hemos visto, están unidos a una fuente alterna y por eso su característica de una fuente alterna que está variando su voltaje entre semiciclos positivos y negativos, con la combinación de valores semiconductores, pues tienen un proceso de conmutación, ¿verdad? Ustedes saben que un transistor puede entrar en corte y saturación, o no nos vemos muy lejos con los rectificadores, ¿verdad? Con los diodos, le hacemos ingresar una señal alterna, pues eso va a permitir conmutación, ¿verdad? En estar conduciendo o no estar conduciendo, entonces... Pero en este caso, como estamos hablando de voltajes, convertidores DC a DC, no vamos a tener esa característica de valores de fuente alterna, ¿verdad? Entonces, un diodo en DC, pues, o un transistor en DC, pues no va a tener esa variación de estar en corte de saturación, más que haciéndolo, apagándolo, encendiéndolo, ¿verdad? Entonces, por ahí van lo de los convertidores de DC y DC. Otra alternativa más eficiente, como se les muestra a continuación con ese enunciado, a los reguladores lineales, ¿verdad? Son los convertidores conmutados, también llamados troceadores de DC o chopper, ¿verdad? Estos dispositivos en el transistor funcionan como interruptor. Ojo, el transistor va a ser como un elemento solo para el switcheo, ¿verdad? Para conmutar. Y ya que trabajan en la región de saturación y corte, es decir, encendido o apagado. Entonces, los convertidores, ojo con eso, también son llamados troceadores de DC o choppers. Pueden copiar esta parte, ¿verdad? Para los que gustan. Voy a dejar un minuto ahí.
Les pregunto, ¿ya han hablado de este tema anteriormente en electrónica de potencia? Al menos que yo recuerde, no. Ok, No, ¿y más? Ok. Vale. Vale, entonces, sigamos. Bien, en estos circuitos la potencia absorbida por el circuito será de cero. Aquí está como la funcionalidad de los convertidores, ¿verdad? Pero lo voy a ir explicando con unos circuitos, pero también los invito a que lo copien. Estos circuitos, la potencia absorbida por el circuito será de cero cuando el interruptor se abra. No va a pasar por corriente por él. Y cuando el interruptor está cerrado, pues no presentan caídas de tensión. Por lo tanto, la carga absorbe toda la potencia y la eficiencia sería del 100%. En un interruptor real, ¿verdad? O sea, en todo elemento real, se van a producir pérdidas, ¿verdad? Porque el voltaje en el interruptor no será cero, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, miren, de forma ideal, imagínense un transistor o un diodo, ¿verdad? Como un interruptor cerrado, abierto, y cuando está cerrado, idealmente se comporta, ¿verdad? Como un alambre, ¿verdad? Si nosotros vamos y medimos voltaje sobre un alambre, eso es cero, ¿verdad? Entonces, el mismo comportamiento acá les dice con este enunciado, que el interruptor real, si nosotros vamos, ¿verdad? Idealmente sería cero, pero así de forma práctica siempre va a haber un pequeño voltaje, ¿verdad? Hablando de un interruptor. Entonces, acá donde dice se producirán pérdidas porque el voltaje en el interruptor no va a ser cero, ¿verdad? Cuando conduzca. Además, el interruptor tendrá que pasar por la región lineal al pasar de un estado al otro, ¿verdad? Entonces, pueden copiar esto. Y acá la importancia de estos convertidores va a ser de este famoso interruptor, el cual pues va a estar encendido o apagado, pero va a ser controlado por alguien. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar simplemente en el convertidor, no en el circuito de control del interruptor. Entonces, copiemos eso, por favor. Bien, entonces comencemos a hablar de uno de los muchos convertidores que hay en este tamaño, ¿no? Uno de los convertidores se llama el convertidor elevador o bus, ¿verdad? Este convertidor conmutado que funciona, como podemos ver acá, abriendo y cerrando este switch periódicamente, ¿verdad? Que eso le llamo, a eso les estaba mencionando que se controla, ¿verdad? Con otro circuito de control para estar haciendo esta conmutación. Entonces, se denomina convertidor elevador porque
acá está, la tensión de salida, acá, va a ser mayor a lo que se le está suministrando con una fuente de C, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que hagan bien este dibujo, ¿verdad? Para que entendamos lo que les voy a explicar más adelante. Pero acá está una de las claves. Con esta flecha indica corriente cuando el interruptor S1 está cerrado, o sea, está encendido. Entonces, se cierra y la corriente va a circular solo por esta malla. Y cuando el interruptor S1 está abierto o sea apagado, la corriente ya no va a circular solo por esta malla, sino que va a circular por esta línea punteada que está hacia la resistencia o la carga. No sé si alguien tiene dudas de esto que está acá. Este es el circuito equivalente de un convertidor, elevador. La fuente de voltaje, la bobina, un diodo. Ese diodo es muy importante para el funcionamiento, un capacitor y la resistencia RL, que es una resistencia de carga, donde queremos aplicar el voltaje a la salida del convertidor elevador. Bien, sigamos entonces, si no hay duda. Bien, para este análisis tanto del convertidor elevador como el del reductor, vamos a tener el siguiente análisis y vamos a asumir los siguientes parámetros. El circuito opera en régimen permanente. ¿Alguien sabe qué es régimen permanente? Que trabaja solo en un área, ya sea saturada o de corte, si no me equivoco. Más o menos. ¿Alguien más? Es cuando, bueno, voy a poner ahí, el régimen permanente es cuando el funcionamiento del circuito no se ve afectado por alguna modificación, ¿verdad? Sino que simplemente está ahí funcionando, pero sin ninguna modificación. A eso le podemos agregar a régimen permanente, ¿verdad? En el cual pues, no hay ningún cambio, ninguna modificación que afecte el circuito, ¿verdad? Entonces, así como está, es de forma ideal y pues no va a tener ningún efecto.
No sé si me da a entender. O sea, es una respuesta del circuito que va a permanecer constante hasta que se varíe el circuito o bien se apague o se encienda. Por ahí va la cuestión. Espero que con eso me dé a entender. Otra cuestión, otros parámetros que vamos a tener acá en cuenta es el periodo de conmutación va a ser denominado con la letra T y el interruptor está cerrado por un tiempo dt y va a estar abierto el resto de tiempo, 1 menos d. La D viene siendo como el ciclo de trabajo, ¿sí? La corriente en la bobina es permanente, siempre positiva, sumiéndolo de forma ideal, y el capacitor es muy grande en su valor, por lo que la tensión de salida se va a mantener constante. Y todos los componentes, bobina, capacitor, interruptor, etcétera, etcétera, van a ser ideales, ¿verdad? Este nos va a servir para entender su comportamiento. Entonces, voy a dejar esto un minuto, lo copian, para poder pasarnos a los circuitos y ver alguna fórmula. Vale, entonces, en base a esto, veamos. Los convertidores conmutados se basan en la activación y desactivación del interruptor, como les dije, con otro circuito, con lo cual se van a generar dos circuitos. Uno, cuando el interruptor está activado, o sea, se va a comportar de una forma, y el otro cuando el interruptor está desactivado, como se muestra a continuación. Acá tenemos cuando el interruptor está activado. Ahora, si ustedes pueden fijar acá en la rama, en el circuito que copiaron o estuvieron viendo, aquí teníamos S1, ¿verdad? Entonces, cuando se cierra, aquí se analiza la malla y fíjense el diodo que tenemos acá. Este diodo queda conectado en inversa. Entonces, voy a dejar esto un minuto, lo copian lo que desea y vamos a analizar qué es lo que sucede con este comportamiento cuando el interruptor está cerrado. Bien, veamos por qué el diodo queda en inversa cuando en este caso, cuando el interruptor está activado. Y en este caso, fíjense el comportamiento cuando el interruptor no estaba presionado, ¿verdad? En este caso sería apagado. Si se fijan, esta rama que está entre la bobina y tierra, pues desaparece y
vamos directamente la corriente, que es lo que indica la flecha, pasando por el diodo, que en este caso sí está en directa, circulando hacia la carga, ¿verdad? En este caso tanto la corriente como el voltaje, porque también tenemos este capacitor en paralelo. En cambio, en este, acá pues podemos ver que no va a haber voltaje a menos que el capacitor haya absorbido, ¿verdad? Cierto voltaje, pero idealmente no tendría que haber, ¿verdad? Porque también si usted se fija, aquí no va a haber corriente. No sé si alguien tiene alguna duda de esas dos partes. ¿Queda claro por qué el diodo está en directa o inversa? Pregunto. No, claro. Ok. Vale, entonces, ¿alguien está copiando eso? Si no, pues sigo. Ingeniero, este circuito es cuando está abierto el switch, digamos. Sí. Este cuando está abierto el switch y este cuando está cerrado. Vale, entonces veamos qué dice acá. Como podemos observar, cuando el interruptor está cerrado, el diodo está polarizado en inversa, por lo que se tiene una malla formada entre la fuente y la bobina, ¿verdad? Esta malla me refiero. ¿Sí? Entonces, la variación de la corriente es constante porque la corriente aumenta linealmente cuando el interruptor está cerrado. Entonces, acá está la fórmula para poder encontrar lo de la corriente cuando está cerrado, ¿verdad? Cerrado se refiere al interruptor. Donde es el voltaje de entrada, D, les dije que es ciclo de trabajo por el tiempo sobre la bobina, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula cuando el interruptor está, la variación de la corriente cuando el interruptor está cerrado. Entonces, ¿pueden copiarlo, por favor? Y recuerden que es un delta. Un delta significa un punto final y un punto un punto de medición final y un punto inicial, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la corriente.
Vuelvo y repito, la D es ciclo de trabajo y la T, si alguien lo copió por acá, es el periodo de conmutación, o sea, el tiempo. Y volviendo acá a la fórmula, cuando el interruptor, perdón, al análisis, cuando el interruptor está abierto, el diodo se polariza en directa, ya que la corriente en la bobina no puede variar en forma instantánea y proporciona un camino a la corriente de la bobina, ¿verdad? La variación de la corriente en la bobina es constante, por ello la corriente debe variar linealmente. Linealmente nos referimos que vaya de a poco, ¿verdad? Cuando el interruptor está abierto. Esta variación en la corriente de la bobina con el interruptor abierto está dada por, o sea que la variación de la corriente en la bobina cuando el interruptor está abierto es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida, el factor de 1 menos el ciclo de trabajo por el tiempo entre el valor de la bobina. Esto es cuando el interruptor está abierto. Cópienlo, por favor. Cuando me refiero a que proporciona un camino a la corriente de la bobina, me refiero al diodo, ¿verdad? Como el diodo queda en directa, es un cable y eso proporciona el camino de toda la corriente acumulada de la bobina hacia la carga. Entonces, por si no se me dio a entender con esto, a eso me refiero, ¿verdad? Vale, entonces, sigamos por acá. Al igualar las dos ecuaciones, tanto esta ecuación 2 como esta ecuación 1, de cuando está cerrado y cuando está abierto, llegamos a esta conclusión. Esta es una pues, igualación de dos ecuaciones y llegamos a esto. No les voy a poner todo el procedimiento. El voltaje en la salida, o sea, en la resistencia, va a ser igual al voltaje en la entrada entre 1 menos el ciclo del trabajo. Pero acá podemos, en base a esta ecuación, podemos sacar varias deducciones, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? Analizando la ecuación se puede deducir que si el ciclo de trabajo es 0, o sea, la D vale 0, el voltaje de la salida va a ser igual al voltaje de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, el ciclo de trabajo vale 0, 1 menos 0 es 1, ¿verdad? Y cualquier valor que yo tengo en la entrada, por ejemplo, 20 voltios, entre 1 va a ser 20, entonces el mismo voltaje de la salida va a ser el mismo voltaje de la entrada y la salida, ¿verdad? Entonces, el ciclo de trabajo es muy importante en este convertidor elevador, ¿verdad?
Alguien me puede decir, mire, pero si el ciclo de trabajo vale 1, o sea, 1 menos 1 es 0, y eso, pues la división, ¿verdad? Ya es infinita, ¿verdad? Pero recuerden que todo esto es de forma ideal, ¿verdad? Ya sabemos que de forma real eso pues, es imposible, ¿verdad? Que te dé infinito de voltaje, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene dudas con esta fórmula y con esto que acabo de mencionar, porque hay que tomar en cuenta también cuando el ciclo de trabajo es mayor que 1, otros parámetros. Bueno, espero que no haya dudas porque nadie me dijo nada. Entonces, veamos, siempre en esta misma ecuación, analizando esos otros puntos. Cuando se aumenta el ciclo de trabajo, o sea, la D se va aumentando, el denominador va a disminuir, ¿verdad? O sea, y el voltaje de la salida va a ser mayor que el de entrada. Entonces, si nosotros queremos que el voltaje de la salida sea mayor con respecto a la entrada, lo que tenemos que aumentar va a ser el ciclo de trabajo, ¿verdad? Y es lo que doy a entender con este primer parámetro. Y como se puede observar también en la misma ecuación, el convertidor elevador produce un voltaje de salida mayor o igual al voltaje de entrada. Y es importante notar que el ciclo de trabajo del interruptor se aproxima a 1, la salida será infinita, lo que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que la ecuación se basa en componentes ideales, pero en realidad los componentes producen pérdida, por lo que impide que el voltaje de su salida sea infinito, ¿verdad? En otras palabras, pues que el ciclo de trabajo jamás va a ser 1, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Por todas estas pérdidas que les estoy mencionando. Pero, ¿qué podemos llamar de importante en esta parte de la presentación? Es que si yo quiero aumentar el voltaje a la salida, necesito aumentar el ciclo de trabajo. Y de esa forma, pues voy a obtener mayor voltaje a la salida. Lo dejo ahí para que puedan copiarlo las personas que gusten. Y si tienen dudas, pues me consulten ahorita. Dije, ¿cómo se aumenta el ciclo de trabajo? Sería con lo de una señal PWM que estés conmutando el interruptor. Ok. Ingeniero César. ¿Sí? Te escucho. Hola. Ingeniero, Te escucho. o sea que el ciclo de trabajo es como las veces que conmuta el switch. Exacto. Las veces que va a estar abierto y cerrado, a eso nos referimos, porque él va a tener una frecuencia de trabajo. O sea, perdón, no es frecuencia de trabajo, sino que es frecuencia de conmutación. Y ustedes saben que lo inverso de la frecuencia, perdón, es el periodo. Y el periodo, como dice acá, es la TV, es el tiempo, ¿sí? El tiempo en que este switch va a estar activado o desactivado. Entonces, a eso nos referimos con ciclo de trabajo. No sé si hoy queda más claro esto. Sí, ingeniero. Gracias. Okay.
Vale, entonces vamos a seguir con esto. Espero que haya quedado claro eso. Ahora vamos con otras partes de los elementos importantes, la bobina. Para poder calcular la bobina, acá está esta fórmula, el valor mínimo de la bobina necesaria para el funcionamiento del circuito se debe tomar en cuenta el régimen en que está operando el circuito. En este caso es régimen permanente. Para que la corriente en la bobina sea permanente, o sea, esté funcionando como fuente de corriente, es necesario que siempre sea positiva. Por lo tanto, la combinación mínima de inductancia y frecuencia de conmutación para obtener la corriente permanente en el convertidor será con la siguiente forma. La bobina, valor mínimo de bobina es igual al ciclo de trabajo, factor de 1 menos el ciclo de trabajo elevado al cuadrado por el valor de la resistencia de la carga, sobre 2 veces la frecuencia. ¿Sí? Entonces, este va a ser el valor para obtener la corriente permanente. En otras palabras, el valor de la bobina mínimo que se necesita para que este convertidor funcione. Vale, entonces sigamos, creo que no hay problema con esto. Y acá está en el caso, pues, si se acuerda, como estamos viendo ahí en la imagen, estamos un capacitor también y la bobina. Para el valor del capacitor de salida se debe tomar en cuenta los dispositivos reales. Se tiene una capacitancia finita, lo que, o sea, finita, ¿verdad? Que tiene un límite. Lo que se produce un pequeño rizado en el voltaje de salida. Recuerden que es una señal de voltaje de salida de C, ¿verdad? Entonces, con el capacitor tratamos, siempre el capacitor está relacionado con los voltajes de rizado, ¿verdad? Entonces, el rizado pico a pico, o sea, el valor máximo y mínimo de ese valor de rizado, puede calcularse a partir de la forma de onda de la corriente en el condensador y la variación pues, de la carga del condensador mediante estas fórmulas. El delta, que es el valor máximo y mínimo de ese voltaje rizado entre el voltaje de salida, va a ser igual al ciclo de trabajo entre el valor de la resistencia, el capacitor y la frecuencia pues, que queremos. Alguien me puede decir, mire, ¿y a qué frecuencia se refiere? Si es una señal de DC, ¿verdad? Pues nos referimos a la frecuencia de conmutación. Entonces, acá está la fórmula para poder calcular ese valor de ¿cómo se llama? Del capacitor de salida, ¿verdad? De voltaje para el rizado.
¿Alguien tiene duda de esto? ¿El valor realizado se da durante el diseño o cómo se obtiene para saber la frecuencia? En este caso, pues en el diseño, ¿verdad? Tendrías que ver de cuánto sería el voltaje de la salida. Entonces, en esta fórmula, como puedes ver, acá está implícitamente el valor del capacitor, ¿verdad? Si queríamos calcular el valor del capacitor, hacemos el despeje, tendríamos que tomar mediante un simulador, ¿verdad? Para poder ver el valor máximo y el mínimo de ese rizado, ¿verdad? Para poder tomar en cuenta este delta y en base a eso, pues despejar para el voltaje para el valor de la capacitancia. No sé si me di a entender. Sí. Ok. Bien, quiero ver qué razón. Vamos con la otra parte de la clase. En este caso, vamos con la contraparte. Convertidor es elevador. Ya vieron cómo aumentando el ciclo de trabajo, ¿verdad? Podemos elevar el voltaje a la salida. Y ahora vamos con la contraparte. En este caso se llama el convertidor reductor o buck. Hola, ¿alguien levantó la mano? Ingeniero, Sí, en ese circuito solo hay un pequeño detalle nada más de consideración de diseño. sí, El voltaje máximo de la salida que se puede obtener en él es 2 veces el voltaje de entrada. estás hablando del elevador, permíteme, quiero ver. Correcto, en ese convertidor elevador el voltaje máximo que puede obtenerse es 2 veces el Dos veces el voltaje de la entrada. El circuito suele ser bastante utilizado en la parte esta de transformador. No te escucho, no sé si se lo puedes repetir. Que yo recuerde ese máximo voltaje se puede obtener con que yo recuerde el circuito, el voltaje máximo que puede obtener es 2 veces el valor de voltaje de entrada. Ok. ¿Sabes por qué esa limitante? La verdad, desconozco. Si la puedes compartir. La con en la parte. Bueno, Daniel, lástima que no te podemos escuchar porque tu señal se escucha cortante. Esta del, no sé si... No sé si me escuchas, Daniel, pero tu señal se escucha bien cortante, entonces, congelada, digamos. Entonces, no sé si tu comentario o lo que nos estás mencionando lo podrías agregar en el chat del grupo ahí de WhatsApp, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta. Igual ya lo voy a leer, porque sí, no tomé en cuenta lo de ese parámetro y pues, es información importante. Entonces, si nos ayudas ahí en el grupo a mandar ese comentario, pues sería bastante bueno. ¿Me escuchaste, Daniel? Bien, bueno, espero que Daniel me haya escuchado. Y luego, pues, voy a tomar en cuenta lo del parámetro de él. Entonces, pero sigamos para mientras con lo del reductor. Es un convertidor básico sin aislamiento. Su principal característica radica en que se puede reducir el voltaje en la salida con respecto a la entrada. Me imagino que así como dice Daniel, ha de tener sus limitantes, que yo, pues, le fallé y no les he puesto ahí cuáles son esas limitantes. Fíjense en este caso, el orden de los elementos cambia, ¿verdad? Ahora el interruptor S1 ya no está en esta rama electrónica, sino que está en esta parte de acá, la bobina, ¿verdad? El capacitor se mantiene, lo único que ha cambiado de posición es con respecto al interruptor, el diodo y la bobina. Fíjense, cuando o sea, el interruptor está cerrado, sería encendido, ¿verdad? Entonces la dirección de la corriente sería esta. Y cuando S está abierto,
pues sería la línea punteada, acá. ¿Sí? Entonces, ahí pues para que lo dibujen rápido en un minuto. Bueno, entonces veamos. Lo mismo, ¿verdad? Para el análisis de este convertidor, a lo mismo que con el elevador, pues vamos a tomar en cuenta las mismas suposiciones del convertidor, todo lo que les mencioné en la parte esa de la presentación. Y además se vuelve a tener dos circuitos, ¿verdad? O sea, dos formas de analizarlo. Encendido y el otro interruptor apagado. Cuando el interruptor está cerrado, el diodo se polariza en forma inversa, por lo que la variación de la corriente en la bobina es constante y la corriente aumenta linealmente de acuerdo a esta ecuación. Acá está el delta de la bobina cuando el interruptor está cerrado, voltaje de entrada menos voltaje de salida por el ciclo de trabajo y por el tiempo entre la bobina. Entonces, cuando el interruptor está cerrado, el diodo se polariza en forma inversa. Podemos ver acá, se cierra, sí. Y este diodo está en inversa, haciendo que la corriente circule, pero solo en la malla externa, ¿verdad? Como pueden ver acá en la señal esta, en base a esta ecuación. Copien la ecuación. Bien, y la contraparte, cuando el interruptor está abierto, la corriente en la bobina no puede variar de forma instantánea, lo que va a provocar que el diodo esté polarizado en forma directa, por debido a esto que la bobina no puede variar instantáneamente, ¿verdad? Y la corriente en la bobina tiene una pendiente negativa, por lo que la corriente va a disminuir linealmente, ¿verdad? Y la variación de la corriente en la bobina cuando el interruptor está abierto es de la siguiente forma. Acá está el menos por esa disminución. El voltaje de la salida entre el valor de la bobina, factor de 1 menos el ciclo de trabajo por el tiempo. Entonces, esas son las dos formas de la bobina o de la corriente, perdón, cuando el interruptor está cerrado y abierto, y en base a eso se van a igualar esas dos ecuaciones para poder llegar a un valor o una ecuación teórica para el voltaje de la salida del convertidor reductor.
Bien, entonces, lo que les mencionaba, igualamos las dos ecuaciones. En régimen permanente, la variación de la corriente en la bobina debe ser 0. Así que igualando a ambas ecuaciones anteriores, llegamos a lo siguiente. Fíjense ahora, la fórmula con respecto a la del elevador cambia. El voltaje de la salida es igual al voltaje de entrada por el ciclo de trabajo. Entonces, al igual que en la fórmula anterior, vamos a analizar ciertos comportamientos en base a esta fórmula de ecuación del reductor. Entonces, ¿qué tendríamos acá de observaciones? Es importante notar que en el voltaje de salida solo va a depender del voltaje de entrada y del ciclo del trabajo, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, es casi directamente proporcional, se podría decir, ¿verdad? Simplemente porque tenemos esta constante que en este caso sería el ciclo de trabajo. Si el voltaje de entrada oscila, o sea, está variando, ¿verdad? El voltaje de salida puede regular ajustando el ciclo de trabajo. Para hacerlo, ese ciclo de trabajo ajustándolo, podríamos hacer para que se mantenga pues fuera de esa oscilación o mantenerlo un poco constante. Eso sería la primera conclusión importante con respecto a esta fórmula del voltaje a la salida del reductor. La siguiente, bueno, la verdad que solo es esto, pensé que había más, no me acordaba. Y lo siguiente era lo de, al igual que con el primer circuito, vamos a tomar en cuenta unas fórmulas para calcular la bobina y el capacitor que aparece en el circuito. La corriente en la bobina debe de ser positiva, como les mencionaba, para tener en cuenta la corriente permanente y para para determinar el límite entre la corriente permanente y la corriente discontinua, se va a utilizar esta fórmula, donde la bobina o el valor mínimo de bobina que necesitamos, al igual que en el primer circuito, en este caso va a ser como 1 menos el ciclo de trabajo por la resistencia sobre 2 veces la frecuencia. Entonces, este es el valor mínimo que necesitamos de bobina para este circuito reductor. Y acá está para el valor del capacitor, ¿verdad? Para obtener el rizado del voltaje de salida del convertidor, como se mencionó anteriormente, se obtiene a partir de la forma de onda de la corriente del capacitor. Entonces, si fijan, acá tenemos el delta, valor máximo mínimo del rizado, entre el voltaje de la salida, igual a 1 menos el ciclo de trabajo entre, en este caso sería 8. No me pregunte de dónde viene el 8 ya está. Por el valor de la bobina, por el capacitor, pero en este caso la frecuencia de conmutación elevado al cuadrado. Entonces, estos serían los primeros convertidores, los más básicos, los más importantes, tanto el reductor como el elevador, porque nosotros queremos desembocar en lo de los convertidores chopper, ¿verdad? Acá les dejo la definición o la introducción a lo del chopper, que cuando la alimentación sea una fuente de voltaje continuo, el principio de conmutar, porque todos los convertidores se basan en eso de la conmutación, de forma periódica, las conexiones entre la fuente DC y la carga me van a proporcionar un mecanismo para poder controlar la potencia que se le entrega a la carga. A estos circuitos se les denomina choppers o troceadores, ¿verdad? O también en la fuente bibliográfica se le denomina reguladores estáticos de continuo. Si usted pone ahí en el buscador, ¿verdad? Reguladores estáticos de continuo, se va a fijar que son los mismos chopper. De estos chopper hay 4, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver si en la otra clase pues, alcanzamos a ver los 4 o si no, de 2 en 2. Acá les voy a dejar la definición de los reguladores estáticos o chopper. Es básicamente un dispositivo de potencia estático que va a convertir la tensión DC a una tensión variable
y en la cual vamos a poder aumentar o disminuir la tensión a su lado opuesto, o sea, la salida, manteniendo la misma frecuencia. A veces también se les conoce como transformador de corriente continua. ¿Por qué? Como pueden ver acá en la definición, es una tensión variable y en algunos casos va a aumentar o disminuir, y un transformador, ¿qué es lo que hace? En algunos casos, pues, hay elevadores y también reductores. Entonces, por eso que el chopper también se le conoce de esa forma. Aplicaciones generales de los chopper. Acá me adelanté un poco a las aplicaciones. En generales, las aplicaciones pues van a recaer fundamentalmente en dos campos: en la fuente de alimentación conmutadas y en la alimentación de motores de corriente continua, cuya regulación requiere tensiones continuas variables, como las potencias utilizadas en este caso van a ser considerables. Entonces, para generalizar un poco, para especificarse un poco más con respecto a esto, acá les dejo puntos más detallados donde podríamos ver aplicaciones de chopper. En los lugares donde es necesario controlar procesos a velocidad continua, con gran precisión, en las industrias del papel, en sistemas donde es necesario un alto par de arranque a velocidad variable, industria minera, y en sistemas de posicionamiento de gran exactitud, como en los famosos CNC, ¿verdad? Que serían los tornos programables o las fresadoras, que son máquinas herramientas, en este caso programables, y en el ambiente de la robótica. Y también en los sistemas de tracción, vehículos eléctricos, metros eléctricos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo las aplicaciones y ya les dejo la idea de que es un convertidor chopper. Bien, con esto vamos a terminar la clase. La siguiente semana, permítame, vamos a dejar de presentar. La siguiente semana vamos a seguir hablando de esto y también ya les voy a traer, pues, el documento del trabajo de investigación para, pues, que ustedes también tengan tiempo, ¿verdad?, de poder realizarlo y, pues, yo también tener tiempo para poder calificarlo. No sé si tienen algún comentario o algo que agregar antes de que me retire. Nos retiremos, perdón. Ingeniero, Sí, César. para los que no Sí. pudimos ir, que yo le mandé el mensaje con la respuesta médica que tenía, ¿va a haber algún otro recuperación de nota o algo? Sí, voy a tener que ver qué les puedo dejar en base a eso, con respecto a eso, ¿verdad? Los que no fueron, pues tendrían que hacer un solo grupo, ¿verdad?, de trabajo para poder cumplir eso. Entonces, ya vamos a ver si la otra semana, aquí en la clase virtual, pues pregunto a quienes no fueron, para ver que puedan hacer un solo grupo y pues para que no puedan perder esa nota, ¿verdad? Porque así como en tu caso, tuviste pues pequeño problema de salud y también algunos otros me escribieron, ¿verdad?, que tuvieron ahí un pequeño pendiente. Así que no se preocupen por eso. Ok, gracias, ingeniero. Ok. Bien, aparte de César, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, ok. Entonces, les agradezco su atención. Les deseo pasen unas buenas noches. Y ahí estamos en contacto en el grupo y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias, Inge. Feliz noche. Gracias. Gracias, Inge. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.